Buenos días. Volvimos en otro lunes de Clic al Blanco. Nuevamente aparecemos, ya saben, nosotros somos Mili y Gaby y les traemos el programa de marketing semanal de la Académica 98.5. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de qué es el comportamiento del consumidor, para lo cual vamos a traer de invitado en uno de los próximos bloques a uno de nuestros profesores, Víctor Perren, que es un especialista en esta materia. En psicología del consumidor / comportamiento del consumidor. De hecho, él nos recomendó muchos libros respecto al tema y creo que es la materia favorita de muchos. Creo que todos tuvimos ese fanatismo hacia esa materia, hacia este profesor, porque de verdad es un genio, ya lo van a escuchar y ya van a entender. Así que nada, ahora sí vamos a arrancar haciendo una intro y contándoles un poquito de qué trata este tema. ¿Qué estudia realmente la psicología del consumidor? Porque quizás uno escucha el nombre y lo relaciona justamente directamente con lo que es la disciplina de la psicología. Y es como un conjunto de disciplinas. No solo toman en cuenta la psicología, aparte de investigación, la antropología humana, entre otras ciencias. Entendemos el comportamiento del consumidor como el conjunto de acciones que realiza una persona al buscar comprar, usar, evaluar y desechar productos o servicios que satisfacen sus necesidades. Esto, por ejemplo, pasa mucho que, no sé si a vos te pasó, pero el hablar con otras personas de otras áreas y que se sorprendan de que tenemos una materia así. Que piensen, marketing es todo estadísticas, números, ventas, y por ahí se sorprenden mucho de decir, ustedes tienen una materia con psicología, estudiamos la neurociencia, chicos. Es impresionante cómo la gente se sorprende igual cuando le decís psicología del consumidor. Pero sí, yo no sé si fui poco entrevistada, pero de momento nadie se sorprendió, pero tampoco es como que tengo un recuerdo de decir, te cuento que damos psicología al consumidor. Claro, bueno, a mí me pasó que hablé el otro día con las chicas de psicología justamente y ellas estaban hablando de los tipos de aprendizaje y yo... Por ejemplo, tipo, no sé, salió el tema, ¿no? Y yo dije, el conductual, no sé qué, y ellas, wow, ¿sabes mucho del tema? Y yo, lo estudiamos en marketing. Claro. Los tipos de aprendizaje, los tipos de actitudes, esto va más adelante, ya les pego un spoiler del guión, pero sí, es muy loco. Pero bueno, no se trata solo de comprar, se trata de decidir cómo usamos nuestros recursos, dinero, tiempo y esfuerzo. El objetivo central es entender por qué y cómo los consumidores toman decisiones, porque los consumidores tienen, como dijimos en otros programas, un patrón. Por lo general, los consumidores no suelen cambiar y son fieles a una marca, a un servicio. Entonces, acá estudiamos el porqué de eso, por qué se quedan solo con mi marca, por qué no consumen la competencia, ¿no? Y ahí es como dijo Gaby anteriormente, de los tipos de aprendizaje, ¿no es cierto? Ese comportamiento usualmente es aprendido y mucha gente no se pone a cuestionarse por qué realmente compran esa marca, ese tipo de bebida, porque siempre la bebida típica que todos conocemos está en la mesa familiar, que automáticamente te transmite esos momentos. Todo eso realmente es aprendido y las marcas realmente se aprovechan de esto. Obviamente. También no hace falta que sea aprendido en el mercado, sino aprendido en la misma familia. Si toda la vida tomé X gaseosa, el día que yo me independice, voy a seguir tomando esa X gaseosa porque ya aprendí en mi casa a consumir esa marca. Entonces algo que también va así, de generación en generación, de recomendación, del famoso del amigo me dijo que vaya a tal lugar. Entonces, esos son tipos de aprendizaje, aunque no parezcan. Poco a poco estamos aprendiendo de una manera más cognitiva, capaz, porque es más como por impulso, por decir, bueno, aprendí esto y me quedó. Y ya me quedé con eso y por ahí investigo un poco más, pero es muy raro que me vaya de ese lado. Y acá es donde aparece que al final el marketing ya no gira en torno al producto, sino al consumidor. Y que esto fue algo que vimos en la materia, que pudimos ver la evolución de las distintas orientaciones de negocio. Que en un primer momento, en 1910 a 1940 más o menos, o 1950, lo principal era primero producir. Eso era, o sea, vos tenías algo, vos producías algo, supongamos que vos podías producir ciertas sillas o ciertas mesas. Vos producías y la gente claramente, como era lo que había, iba a comprar eso nada más. No habían tantas ofertas en el mercado, solo producía y cada persona se dedicaba a hacer algo específico. Claro. Y después llega un momento de que se sobresatura el mercado en cuanto al volumen de producto que había, entonces tuvieron que hacer una orientación a ventas. Ahí es donde se empezó a premiar más las estrategias de ventas de, bueno, tenemos estas sillas en stock, ¿qué hacemos con estas sillas? Después, finalmente, la orientación al marketing, donde el centro pasa a ser directamente el consumidor. En esta parte ya estaríamos en lo que sería el pensar por qué el consumidor consumiría lo mío.
¿Por qué decide comprar esta silla? ¿Por qué decide comprar esta mesa? ¿De verdad la necesita? ¿De verdad? Y nos centramos en eso, en las necesidades y en los deseos, como siempre, además de la demanda. Porque por ahí tienen la necesidad, tienen el deseo, pero ¿de verdad lo pueden adquirir? Yo le estoy ofertando, pero ellos de verdad tienen esa necesidad y ese precio, ¿cómo se dice? Ese valor adquisitivo para poder adquirirlo. Entonces ahí entra este dilema de si yo oferto, pero no hay demanda, estoy produciendo de más. Entonces ahí es donde nos enfocamos en el consumidor y entendemos al consumidor. Esto implica investigar el mercado, que si investigas un mercado, por ende segmentar y no solo quedarte con ese segmento, ese conjunto de personas, sino ir un poquito más específico, encontrar un nicho de esas personas y diseñar productos que satisfagan necesidades muy específicas. De hecho, muchos profesores nos recomendaban a la hora de hacer un emprendimiento. Este profesor que vamos a entrevistar después comentaba una historia de que un chico había hecho un negocio sobre hachas, pero estas hachas son de colección, porque existen dos tipos de hachas, las que son para cortar madera, y después hay un nicho de gente que colecciona distintos tipos de hachas, y ese era un nicho que una persona supo cómo explotarlo. También eso yo vi mucho de por ejemplo, las chapitas que son de colección, tipo chapitas de metal, que no sirven para nada, son decorativas. Sí. Pero hay una persona en el mundo que se dedica a hacer chapitas decorativas y vende eso. Y al fin y al cabo no tiene ningún objetivo más que decorativo y para los coleccionistas. Pero sí, hay un nicho específico de gente que compra eso por cantidad y las colecciona, las tiene en toda la pared. Me acordé porque justo ayer fui a la casa de un amigo que tenía demasiadas. Wow. Y dije, qué cool. Tenía toda una pared llena de chapas. Y yo dije, wow. Y es un consumidor que de verdad se dedica a decir, veo esto y lo compro. Y no cumple ninguna función más que decorativa, pero él lo quiere y lo tiene por colección propia. Y en esas estrategias que encontramos para después vender el producto, acá es donde podemos relacionarlos con distintos tipos de disciplina que mencionaba antes. Acá está bien escrito: psicología, sociología, antropología cultural y psicología social. No es solo economía, es comportamiento humano. Por eso siempre mencionamos que el marketing es muy transversal, que es muy abierto a todas las ciencias, a todas las áreas, a todas las materias, porque sí se relaciona con muchísimas cosas que por ahí no son cosas que vemos en el día a día, pero hay una interna que de verdad se encarga de estudiar cada sector y cada forma del marketing. Sí, de hecho muchos profes nos dicen, porque nosotros estamos en el departamento de económicas, o sea, la carrera licenciatura en marketing está en el departamento de económicas, pero algunos profesores dicen de que capaz hasta nuestra carrera es un poquito más tirando para lo social. Igualmente es como que a veces no lo termino de entender, porque sí somos departamento de económicas por más que tengan números no deja de ser una ciencia social, pero bueno, eso. También se relaciona con humanidades, es con todo, literal. Hasta tenemos que aprender normas del derecho, porque obviamente hay normas del consumidor, hay una defensa del consumidor, hay leyes que defienden al consumidor, hay una ley de defensa que es la 24.420, si no me equivoco, que es una ley completa, gigantesca, que la tuvimos que estudiar de arriba para abajo y de abajo para arriba. Mis traumas. Hay leyes más fuertes. Sonó alto rayo, chicos. Muy feo el clima. No muy apetecible para salir. Algo para agua. Claro. Esto responde a nuestra pregunta de cuándo empezamos a ver que el marketing no es solo publicidad. De hecho, nosotros vemos la publicidad como una rama del marketing. Es como si fuera que marketing es un término paraguas donde adentro encontramos un montón de otros términos. Además, podemos entender qué diferencias hay entre vender y entender realmente al consumidor. Como dijimos antes, cuando en la época anterior se hacía el solo vender, no estábamos entendiendo al consumidor, simplemente vendíamos. Y por último, ¿qué implica poner al consumidor en el centro? La importancia de centrarnos en el consumidor, porque si no, finalmente no vendemos. O por ahí tenés mucha suerte de que creas un producto muy específico que sí, sin que hagas toda esta investigación, apuntaste a un segmento, a un nicho y llegaste a satisfacer las necesidades del consumo. Pero ¿y si no? ¿Y si no lo hiciste? Si solo estás ofreciendo y no te están consumiendo porque no estás en un nicho específico dedicado específicamente a ese producto. Ahí es donde entra el problema y es donde los especialistas de marketing decimos hay que segmentar, hay que hacer una investigación de mercado, hay que ver cuánta competencia hay, cuánta demanda hay, quién de verdad me va a consumir esto acá en Posadas, por ejemplo. Entender toda esa psicología, ¿no? Y vemos cómo estos grupos de venta o estrategias van a tomar diferentes decisiones que van a afectar luego a los resultados que obtengan en la demanda, en el empleo y el éxito empresarial.
Bueno, ahora sí nos vamos a una mini pausa musical y ya volvemos con la siguiente bloque. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvemos Hola de vuelta. una vez más a nuestro segundo bloque en Clic al Blanco de hoy. Ahora vamos a ver el consumidor como individuo, percepción y motivación. Si queremos entender por qué compramos lo que compramos, tenemos que empezar por la percepción, porque obviamente cada individuo tiene su propio punto de vista, es totalmente subjetiva. Y la percepción no es objetiva, como dijo Gaby, sino que vamos a tener 3 importantes fases para tener en cuenta. Vamos a tener la atención selectiva, la organización y la interpretación. Es decir, elegimos qué estudiamos notar, qué estímulos notar, los organizamos y luego le damos sentido según la percepción nuevamente de cada uno. Porque sí, no es lo mismo que yo vea una oferta de zapatos y me llame la atención que un varón por ahí dice, ¿y a mí qué? Claro, o inclusive nosotras nomás, hoy estábamos yendo a grabar un reel que por ahí Gaby decía, ¡ay, qué lindos zapatos! Y yo decía, no, Y Gaby. Emilia sí. Sí, me encanta que te gusten. Muy lindo por vos. Sí, eso pasa muchísimo porque nuevamente, como dijimos, hay un nicho específico en cada empresa que dice, esto es para X tipo de persona y así le interesa a ese segmento y a ese mini grupo, ¿no? No todos tenemos los mismos gustos. Que estos grupos van a estar motivados justamente. ¿Y qué es la motivación? Se define como la fuerza interna que impulsa a actuar frente a una necesidad. Surge de un estado de tensión y busca recuperar el equilibrio. La motivación es como ese impulso interno donde decimos, necesito esto, necesito hacer esto y sentimos que tenemos que hacerlo. Y por eso nos solemos poner como mini metas o mini objetivos donde vamos avanzando poco a poco para llegar a para generar esta motivación, ¿no? Bueno, y además de esto vamos a tener como diferentes necesidades, que estas necesidades vamos a tenerlas innatas o biogénicas, que serían las fisiológicas, adquiridas o psicogénicas, que vamos a estar hablando de amor, aceptación, autoestima, y también podemos mencionar a un autor, Keynes, que distingue entre necesidades absolutas, de supervivencia vamos a estar hablando, necesidades relativas ligadas al estatus y comparación social, que eso es algo que se escucha mucho. De hecho, en muchas clases por ahí mencionamos cierto producto y automáticamente lo que le sale decir a la mayoría es como, es un producto de estatus. Y quizás no es de estatus, simplemente porque tenga un precio un poquito más elevado de lo habitual, no significa que sea de estatus. O es de estatus capaz para un cierto segmento, una cierta posición económica, pero para otras personas es algo de todos los días. También puede pasar eso. Hay gente que por ahí tiene la necesidad de comprar algo todos los días, que para otros es algo de una vez al mes. Suele pasar mucho, por ejemplo, con la comida rápida. Hay mucha gente que todos los fines de semana se pide comida rápida y hay otras personas que por ahí es algo más exclusivo, decir, por un cumpleaños, por un evento, por una reunión específica. Eso también puede pasar. Depende 100% nuevamente del segmento al que esté dirigido y de la adquisición de la población en ese momento. Y como les prometimos, porque hasta ahora estuvimos hablando de cómo vemos el marketing, cómo es que esta materia ve al marketing, las diferentes disciplinas que atraviesan a esta materia, y ahora vamos a presentarles a nuestro profesor querido de preferencia, el profesor Víctor Perren. Que no escuchen los demás profes porque nos van a venir a buscar. Así que sí, trajimos al experto en la materia de Psicología del Consumidor. Buenos días, profe. Desde su experiencia dando la materia, ¿cuál es el concepto que más le cuesta entender a los estudiantes cuando empiezan Psicología del Consumidor? Wow, re linda esa pregunta, porque yo la reviso todo el tiempo, sobre todo en base a los resultados, ¿viste? El resultado de los exámenes, de los parciales. Y también podemos incluir que hace muy poquito hice un curso de la temática para público en general. Y también fue muy interesante ese rapport con la gente, ¿no? Ustedes recién escuchaba que hablaban de percepción y de las 3 fases de la percepción. Ese es uno de los temas que, tal vez al comienzo justamente, cuesta entender, porque además, por una cuestión didáctica, pedagógica, lo damos separado, lo damos como si fueran 3 situaciones separadas. En realidad están concatenadas. Ese término es para mostrar cierto nivel intelectual que no hace falta.
Entonces, en realidad están integrados, obviamente, justamente, y una sucede luego de la otra. Pero ese entendimiento, ese fluir, por así decirlo, en el proceso de la percepción, es tal vez una de las situaciones que más cuesta. Y a su vez, cuando eso se entiende, cuando fluye, es hermoso lo que pasa, porque es como que todo cobra sentido. Yo las estaba escuchando y para mí, justamente para ustedes, ya tiene sentido. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que a mí en lo personal con ese tema, aparte que fue el tema más largo, donde estuvimos más tiempo dándole hincapié a la percepción, ya todos íbamos al final esperando la pregunta de la percepción. ¿Qué percepción? Ya está, o que sea el tema elegido, la percepción. Creo que al principio sí a todos nos chocó y fue como, ¿por dónde arrancamos? Pero una vez que la entendimos toda la materia. Es como que fue la base y en base a eso ya entendimos toda la materia completa. Exactamente eso. Bien. Sí. La segunda pregunta que tenemos es, a lo largo de los años enseñando la materia, ¿notó cambios en el comportamiento del consumidor que también se reflejen en el aula? Totalmente. Respecto del aula, obviamente el advenimiento de la IA Sí, totalmente. Es extraordinario. O sea, hace pocos años los docentes discutían sobre si era bueno o malo. De hecho, se discutía incluso si el celular era una herramienta o era una distracción, cosa que también podemos seguir planteándola, ¿no es cierto? No, sí. Porque cuando vos tomás un celular en la clase, nadie sabe si estás leyendo tus redes o estás consultando, por ejemplo, Sí. con la IA, ese mismo tema con otro autor o con otra... O capaz anotando en nota y le estás hablando a tu mamá. Exacto. O leyendo el PDF, también eso hacíamos mucho nosotros. Claro. Solíamos abrir el PDF en los celulares. Claro, exactamente, porque tenés el apoyo en el aula virtual del material y lo ideal sería incluso leerlo y leerlo antes. Sí. Entonces, para mí, ahí hay un cambio muy fuerte en cuanto, estamos hablando del tema áulico, ¿no? Muy fuerte, y para mí es una herramienta extraordinaria que hay que utilizarla a pleno. Nosotros justamente aquí en Dachar y el año pasado, con una materia que se llama Marketing Disciplinas Innovativas, hicimos toda una experiencia con IA, además a modo colaborativo, donde cada grupo exponía con algunas herramientas de IA o de algunas aplicaciones y luego compartía con el resto de los grupos cómo lo hizo y qué fue lo bueno y no tan bueno de eso. Por eso digo colaborativo, ¿no? Para explicarlo rápidamente. Y respecto del consumidor, el cambio que yo noto es, obviamente también, que tiene que ver con la tecnología, que es el comportamiento del consumidor, sobre todo para chicos de la edad de ustedes, sí o sí está acompañado con un cotejo en Internet. O sea, te voy a decir, ustedes lo entienden, pero muy sencillamente. Vas a comprar una zapatilla a nivel físico, si es que no lo compraste ya a nivel virtual. Cuando vas físicamente, cotejás ese modelo con qué aparece en las aplicaciones, en las redes, en los sitios oficiales, en todo lo que tenés como... Haces como un estudio de mercado rápidamente, aparte que hoy la IA también te lo hace, y ahí comparás y decidís por uno u otro canal. Entonces, en definitiva, esa forma, digamos, de trabajar tiene un nombre, se llama Phygital, y es lo que hoy creo que hay. No sé si ustedes están de acuerdo, ustedes son consumidores. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, justo en el reel que estábamos grabando antes, al final Gaby dice como que hace como que parafraseada diciendo de hacer esta mini investigación antes, previa, porque justo el último era de un precio de antes y ahora. Y ella decía, bueno, pero igualmente no se fíen de estos productos porque son mayormente electrónicos, de hacer una mini investigación de mercado. O comparar con otras marcas también, decir de verdad me conviene, capaz hay una que me sale más barato y tiene mejores cosas a lo que yo necesito. Claro. Totalmente. De hecho, esa experiencia la hice anoche. Fuimos a un hipermercado, había un televisor en oferta, nosotros justamente estábamos, por una cuestión de necesidad y de motivación, como decían ustedes, estábamos vibrando con esa necesidad, y cuando aparece una oferta y demás, y la cotejás rápidamente desde tu celular, y por ejemplo
tan oferta no era. Claro. ¿Verdad? Y eso te dura un segundo ese cotejo, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí me pasa también, por ejemplo, cuando voy a las farmacias, antes de comprar un producto de farmacia, miro en la página, porque por ahí hay oferta en la página. Exacto. Bueno, es justamente lo que te iba a decir. Vos sabés que hay muchas ofertas que solamente se dan por el canal Online. Exactamente. únicamente. De hecho, está aclarado. Sí, Está sí, aclarado, pero ahí chiquitito, cuando estás en la Sí. góndola, dice tal producto y ahí chiquitito, pero en la plataforma. Tenés un descuentito. Sí. Sí. Bueno, eso también tiene lógica porque ahí lo que hacen las empresas es evitar la comisión de la venta. Claro. Si vos observás, la entrega es en los locales físicos. Claro. Sí, Y En su directo, gran mayoría. y directo de fábrica. Exacto. Y también directo de fábrica. Entonces, hay una intermediación que se borra, digamos, entonces también tal Ay. vez Claro, hay un bajan los canal costos, menos. ¿no? Exacto. De hecho, justo nos lleva a la siguiente pregunta de el modelo tricomponente. Explica que la actitud tiene un componente cognitivo, afectivo y conativo. ¿Podría explicarnos cómo interactúan estos tres en una compra real? Estudiaron todo antes. Obvio. Bueno, esto, como ustedes me mandaron el cuestionario, que me encantó, porque es como un resumen de la materia, esto se conecta con lo que viene después. Anticipo porque Re bien. la gran mayoría de las compras, está demostrado, es emocional. Sí. Y eso lo podemos observar todos. No hace falta ni aclarar lo que lo ¿No es sabemos. cierto? Sí. Encima más Zapato, estando en mujeres, verano. zapatos. Sí. Pero El ese desastre. zapato ya tenés, no, así, de esa manera no tengo. Bueno, entonces, se sabe, y los autores difieren, pero no mucho. Algunos hablan del 90%, otros 90 y pico, otros 80 y pico por ciento de las compras son determinadas a nivel emocional. Y vos decís, pero ¿qué pasa con lo racional? Como decías, tiene 3 componentes. Bueno, lo racional busca luego justificar lo que La decidiste compra emocionalmente. emocional. Sí, Entonces, totalmente. ¿pero para qué compré esto? O a lo mejor tu mamá o tu amiga te dice, ¿pero para qué te compraste esto? No, lo que pasa, y entonces empezás a elaborar un relato que sí es cognitivo, que sí es lógico, para explicar algo que simplemente hiciste, viste ganas de comprar y lo compraste, Sí. ¿verdad? Post compra te pusiste a analizar por qué lo compraste. Exacto. Sí, claro. sí. O porque te coteja alguien, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. O es como un consuelo de la Lo plata gastada. Claro, es como, bueno, todo vuelve. Todo bueno. Buah. Bueno, justamente la próxima pregunta. ¿Las actitudes pueden modificarse? El apunte señala que sí, a través del aprendizaje y nueva información. Pero ¿usted qué piensa respecto al tema? Mira, si no se modificarían, la gran mayoría de las marcas, sobre todo las nuevas, no tendrían oportunidad. Totalmente. Muy buen punto. Y observen esto, cuando vemos casos como Pepsi contra Coca-Cola, que es un clásico, Pepsi siempre busca de alguna manera quedarse con el consumidor nuevo, con el consumidor, Sí. con los chicos, Sí, con los concretamente, que jóvenes. esto lo han hecho varias veces, con nueva generación, le han llamado y demás, que es lo más sencillo, ¿no? O sea, es como formarlos de entrada como consumidores. No sé si habrán visto, en algunos supermercados hay unos changuitos chiquititos que dice, Sí. ¿no? Una banderita que dice... el nuevo Lo mencionamos cliente. en un programa hace poco. Bueno, Sí. Es la misma lógica, es Sí, la sí, misma sí. técnica, ¿no? Ahora, una vez que el consumidor, y esto con las gaseosas pasa muchísimo, por ejemplo, adoptó una marca, por así, en el caso de Coca y Pepsi, ustedes saben que eso es muy, muy claro, cuesta muchísimo sacarlo de ahí. Es muy sencillo. Vamos a un ejemplo muy práctico. La gente que dice, yo tomo Coca-Cola sí o sí, o con Fernet tomo Coca si no tomo nada, Sí. con pruebas a ciegas, que ustedes saben lo que son, que es probar los productos sin ver la marca, no siempre contrasta el gusto con la marca. De hecho, justamente, no es el inventor, pero el que ha exacerbado, les diría, el uso de esa técnica es Pepsi. Que Pepsi atacó a Coca-Cola justamente haciendo esos desafíos y publicándolos. Sí. Entonces, si no se modificaran las actitudes, fíjate que todos comprarían siempre lo mismo. O sea, las mismas marcas, los mismos productos. Y sin embargo, el consumidor hoy varía mucho. Sí. Varía mucho con sus gustos, con sus deseos, con sus motivaciones, con también todo lo que ustedes leen en la materia. Hoy cada vez se mueve más. Cada vez cambia más. Sí. Observen ustedes nada más, que son
de corta edad, cómo fueron cambiando con sus gustos. Sí. Me hizo acordar, no sé si hace poco vio que Pepsi lanzó una nueva publicidad donde tiene al oso polar de Coca-Cola, todo esto en un formato así video, creo que utilizaron IA o no me acuerdo, para crear el oso, donde el oso hacía una prueba ciegas de Pepsi y Coca-Cola y no distinguía los sabores. Sí, yo también lo vi choqueante. Me encanta eso, siempre las referencias, que Sí. le roban alguito mínimo de Coca-Cola y lo utilizan. Bueno, respecto a eso, las motivaciones también se guían mucho por las redes sociales. El decir, mi influencer favorito usó esto, entonces lo necesito probar. Por ahí ni te gustó, pero como tu influencer favorito lo utiliza, decís, lo quiero comprar. Sí, miren, yo no soy un especialista en redes, ustedes saben mucho más ustedes que yo sobre redes, pero una de las cosas que se está diciendo ahora es que la gente sigue más a consumidores reales que a influencers que sabemos que están motivados justamente por alguna situación para promover determinada marca o producto, ¿no? Entonces fíjate que hay mucho autor o mucho empresario que sale a mostrar su propia producción o sus productos en forma directa, por más que técnicamente no sea tal vez lo más adecuado y demás, porque la gente le cree más. Más orgánico, el famoso contenido orgánico. Sí. Exacto, aunque lo pague, aunque luego no sea orgánico, tiene vistas de orgánico. Sí. Eso es un poco... Es algo que también que el consumidor está yendo mucho hacia lo auténtico. Sí. Bueno, también pasa con el cuidado del planeta, con el cuidado del cuerpo y demás, ¿no? Los nuevos consumidores. De hecho, hace poco cambió como la dinámica, leí un poco, cambió la dinámica de Meta, que no va a ser como justamente estos influencers que tienen un incentivo monetario, una causa, ¿no es cierto? Sino que este es un muy buen ejemplo de estos dueños de los productos que realmente muestran la información de su producto y son ellos hablando, porque Meta ahora es como que pone primero en tu pantalla esa información, como que el paradigma va cambiando. Ahora no es solo entretenimiento, sino que ese entretenimiento la gente se sienta que le sirva realmente. Y si lo hace Meta es porque detectaron que el consumidor va por ahí. Sí, totalmente. Si no creo que no lo hagan, sino por eso, viste, hablando de la pregunta anterior, estamos contestando también eso, ¿no? O sea, ¿dónde está el consumidor hoy o cómo ha cambiado, ¿no? Bueno, esto es un gran cambio. Sí. Por ahí antes era mal visto, inclusive sonaba como hasta soberbio hablar de tu propia marca y salir a crear ese tipo de contenido tan autorreferencial. Claro. Es interesante tu comentario. Sí, claro, sí, totalmente. Sí. Bueno, ahora otra pregunta de ¿cómo se relaciona la personalidad con el consumo? Bueno, eso es total. Sí. Justamente hablando de influencers un poco, porque usualmente si yo voy a estar conectada con alguien en las redes es porque siento que hay una relación mínimamente parasocial con ese influencer, como que tiene una vida parecida a la mía o una vida que yo quiero aspirar, ese tipo de cosas. Sí, es más lo último, me parece a mí. Sí. Es más aspiracional. Total. Porque generalmente, sobre todo si son influencers, digamos, más grandes, vos decís, a lo mejor no es que querés ser como esa persona, pero hay algo ahí que te atrae, o como decís, bueno, por ahí podría ir yo. Claro. Vos sabés que eso, yo lo contesto, yo tuve la suerte de trabajar en muchas provincias diferentes, con mucha gente que vive en provincias diferentes de la Argentina. Ustedes saben que nuestro país es vasto y tiene culturas totalmente diferentes, ¿no? De hecho, aquí mismo en Misiones el interior funciona bastante diferente a la capital y demás. Les voy a dar un ejemplo, hablando de la personalidad, ¿no? Corrientes y Salta son sociedades coloniales, o sea, son ciudades de más de 400 años. Santiago del Estero también, pero no pasa tanto ahí. Santa Fe también, pero sobre todo pasa, según mi experiencia, en ciudades como Salta y en Corrientes, donde sus habitantes son orgullosos de su provincia, de su ciudad. El orgullo ese lo lleva a todo, por eso el turismo también es absolutamente arraigado, ¿no?, a la cultura y a los valores de cada uno de esos lugares. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que les voy a decir? Por ejemplo, en Corrientes, lo más extraordinario que te puede pasar es tener una buena alpargata. Wow. Y vos
¿Escuchaste, Gaby? Yo Claro, fuera y- del- zapatos. y vos decís aquí por ejemplo, una alpargata, ¿viste? Como la uso como para otra cosa, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de esto. Yo hice una consultoría para un grupo de médicos y uno de ellos estaba invitado a hablar en un congreso, no me acuerdo ahora en qué país de Europa, y se compró, correntino, el de nacimiento, se compró una alpargata nueva para ir no al congreso, pero sí Claro. para ir al viaje, Sí, por claro. ejemplo, ¿no? Y en Salta, si vos tenés un pullover con rombos, es lo que va. Entonces, qué linda la edición. Estamos en 3 ventanitas. Gracias, Sí. Cristian. Muy bueno, muy lindo. Entonces, ¿viste esos pulovercitos con rombos? Sí. Esos Sí. todos medios iguales, Sí. mocasín de cuero, cinto de cuero, en el caso de Corriente, aparte un cuentaganado. ¿Saben lo que es un cuentaganado? Creo las hebillitas, ¿no son? Es una tirita como de cuero con cuentaganado se llama porque vos mirabas así y de a uno contabas las pelotitas, digamos, Sí. iban pasando, Ah. se llama cuentaganado. O sea, una estructura que yo te cuento, acá no ves a nadie vestido así, bueno, en esas sociedades son súper conservadoras y un amigo mío salteño me dice, por ejemplo, me compré una campera de cuero. Y yo lo miro y digo, más allá del tema del cuero, bueno, Claro. otra cuestión Sí. para mí, Sí. le digo, cuero, sí, me va a durar años, toda la vida. Y yo lo que pienso es que no quiero que la campera me dure toda la vida, ¿verdad? Claro. No sé si está claro. Sí, sí, sí. O sea, por eso, disculpen si me extendí, pero la personalidad se relaciona muchísimo No, sí. con los patrones de compra. Sí, Claro, muchísimo. sí. También pasa, bueno, eso me acordé porque justo en el programa pasado yo mencioné que me compré algo de Wanda Nara, del Wanda Shop. Ah, sí. Sí, y yo tipo, no necesitaba eso. Claramente no necesitaba, pero yo la amo a Wanda. Y siento que tiene una personalidad muy parecida a la mía. Entonces yo lo compré por eso nomás, porque no necesitaba, era un maquillaje que yo ya tenía, pero dije, pero es de Wanda Nara. Mira. Me voy a sentir más Wanda si lo uso. Wow. ¿Y Sí. cómo era el email que te llegó? Ay, y claro, y me llegó dije, la reina del marketing. ¿Conoce la canción Bad Bitch de Wanda Nara? Sí, sí. Bueno, me llegó un mail de confirmación de compra que decía, lo viste, lo quisiste y lo compraste porque sos una bad bitch. Buenísimo. Es La amo. buenísimo. Excelente. Yo vi eso y dije, wow, la reina del marketing. Wow. Sí, sorprendísima que... Mira, yo aprendo mucho escuchándola con ese tipo de cosas. Sí. Claramente no compré nada. Claro, muy, muy específico de nicho, ¿no? Pero bueno, nos vamos ahora que estamos a mitad de encuesta, nos vamos a una mini pausa musical y ya volvemos para continuar con la entrevista. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dáchari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. Volvemos nuevamente, ahora vamos a pasar al tercer bloque de nuestro programa del Clic al Blanco, ahora cerca de las 11, y Gabriela va a seguir con nuestra encuesta, entrevista a nuestro profesor de preferencia. Desde la teoría freudiana y neofreudiana, ¿qué peso tienen los deseos inconscientes y la influencia social en el consumo?
Pensando en lo del profesor, lo que dijeron, pero ya te Ya sabes que tienen probamos. que estudiar para probar las otras, ¿no? Esta ya probaron. Claro. Cierto que faltan cierto que faltan materias. Bueno, recién hablábamos de la influencia de la personalidad en la toma de decisiones. Freud es muy interesante como pensador, en realidad, porque fue muy disruptivo y hoy en día todavía divide las aguas. Hay gente que dice que no es ciencia porque no es comprobable la psicología. El análisis. Entonces, exacto. El psicoanálisis. Exacto. Entonces, lo que dicen es que es pseudociencia y demás. O sea, estamos hablando de un debate. Yo para nada soy un especialista en eso, simplemente ustedes saben que nosotros tomamos temas que nos sirven al marketing, ¿no? Como este. Y esto del impulso primitivo, sexual, de índole sexual, no sexual en sí, porque querés tener relaciones con gente, sino porque es el impulso, es el reconocimiento de algo primigenio, ese primitivo, eso que te sale de adentro y después vos pensás y decís, pero a mí me pasó esto, yo tuve este impulso, o haces algo y luego te lo cuestionás, porque como ustedes saben, él clasifica, por así decirlo, la personalidad en 3 partes y dice que todas funcionan a la vez como en un balance. El tema está en que nosotros podemos reconocer eso, o sea, es esa situación impulsiva, la que reflexiona y la que equilibra, ¿no? Por decirlo en términos muy llanos. Entonces, evidentemente, como hablábamos antes, las compras emocionales, que son la gran mayoría, están basadas en eso, en ese impulso. A la vez tenemos la situación moral o de sociedad, que es lo que yo digo cuando nos cotejan los otros, o sea, madres, padres, amigos, te dicen, pero eso te compraste. Y vos empezaste a explicar a veces lo inexplicable, ¿no? Porque decís, a mí me pasa, así como le puede pasar a usted con zapatos o con cosas de cosmética, a mí me pasa con los artículos relacionados con el fútbol. O sea, no puedo explicar a mi pareja, a mi mujer, determinadas acciones mías respecto de Claro. artículos demás relacionados con el Los fútbol. fútbol con los de marketing. Pero capaz usted le dice, vos tenés tus carteras, a mí déjame esto. Claro, si vos tenés tus zapatos, yo tengo mis botines, o sea, bueno, pero ese botín es para esto, pero si tenés uno, ese es para otra cosa, bueno, es algo similar. Claro. Este para lluvia, este cuando hay humedad nomás, Claro. este para el sol. Más allá de que el botín no hace nada por el jugador, no lo No, sí, mejora. sí. Bueno. Ahora vamos con nuestra octava pregunta de ¿qué rol cumplen los mecanismos de defensa cuando el consumidor se frustra? ¿Le pasó en esas compras que tuvo con los botines? Sí, de hecho, fíjate, uno de los botines, el de, bueno, no importa cuál, pero es el de fuego sintético, es de una buena marca, muy buena marca, de las 2 mejores marcas que hay, y sin embargo se rompió casi inmediatamente. Y yo empecé a observar lo que usan mis compañeros y veo que usan otras marcas que son segundas marcas, podríamos decirle nosotros, ¿no? Y sin embargo veo que la calidad que tienen es mucho mejor que la que tengo yo, que teóricamente es una primera marca. Entonces eso también, recuerden que cuando nosotros hablamos en percepción, en interpretación, hablamos de los perceptores de calidad. Entonces un gran perceptor de calidad es el precio, el número 1, pero también un gran perceptor es la marca. Entonces, ¿cómo a partir de eso nosotros decimos que inferimos calidad? O sea, todavía no lo usamos, no sabemos cómo es, pero inferimos que es buena en función de determinados aspectos, como la marca, obviamente el precio, las imágenes de tienda online, de tienda física y otros. Confiamos en el más. típico es de marca, no Sí. me puede fallar, tiene un precio elevado, debe ser de buena calidad. Puede fallar. Puede fallar. Y puede totalmente. fallar, exactamente. Me pasa algo similar con las puntas de danza. Por ahí vas a la punta más cara, que es la que más te recomiendan porque es de tal marca, Sí. y después las 6 de junio andan mejor.
No pasa, mentira, no andan mejor, pero es una forma de decir. Pero por ahí las de Paraguay, por ejemplo, dicen no, pero de Paraguay medio dudoso, no son tan específicas y al final funcionan mejor que las que compras de Buenos Aires, que por ahí son carísimas y vas a Paraguay, pagas $2 y valen más la pena, te duran más. Pero sí pasa con muchísimas marcas, ¿no? Tipo decir, compro porque es de marca y después no valió tanto la pena, el precio también. Claro. Hiciste una inversión. Totalmente, y para conectar con la pregunta, más aspecto técnico, como decías, el mecanismo de defensa. Tenemos que aclarar, el mecanismo de defensa es un proceso justamente interno, donde yo me justifico ante una frustración, ante una situación donde me sentí o defraudado, claro, o menos, o que mi ego fue tocado de alguna manera. Entonces me cuento cosas. claro. Y bueno, una de las que me cuento, por ejemplo, es la negación, Sí. ¿no? O fantasear, o responder con agresividad. O sea, puedo agarrar los botines y tirarlos. Después los busco y me los pongo de nuevo, pero los tiro. Se ve, ¿no? Las Sí, raquetas, sí, ¿viste? sí. En el suelo, la guitarra, ese tipo. Sí. También suele pasar que lo hablábamos la vez pasada, que por ahí justo fue un error de fábrica específico con el que yo compré. Entonces hago el reclamo, por ahí me devuelven la plata o me dan otro o lo que fuera, pero ahí ya tuve la primera mala experiencia y ya no voy a volver a comprar. Bueno, eso que decís vos se conecta, y hablando de lo que comentábamos al comienzo de las conductas de los consumidores, hoy los consumidores se basan mucho en las reseñas. Sí. O sea, todo lo que estás diciendo vos, si se lleva a términos digitales, todo el mundo lee eso, ¿verdad? Para bien, para mal, y es muy importante, y también hoy en día es un perceptor de calidad. Sí. Hace poco era que estábamos hablando con Gaby también justo, que lo peor que le puedes hacer a un emprendimiento, a una marca, a un local de ropa, lo que sea, cualquier comercio, es dejarle una reseña en Google. Totalmente. Porque no se va a borrar. Mira, esa yo reseña sea mala. a veces cuento, creo que se los conté a ustedes también, mi experiencia con un banco muy importante, si no es el 1, es el 2 o el 3, muy importante, donde soy cliente hace mucho y no me respondían a una determinada situación. Entonces, como conocía al gerente de situaciones privadas anteriores, le comenté y le digo, mirá, me dice el reclamo, y yo, no, me dice, hacé la queja por redes. ¿Cómo por redes? ¿Sí? Escribile al Facebook o al Instagram y vas a ver cómo te contestan. No duró un minuto el comentario que me estaban conectando y dándome una respuesta. Wow. Entonces, ¿cómo cambia, no? Sí. Cambia mucho. Sí, Bueno, sí. esto nos lleva a la siguiente pregunta de que en el proceso post-compra, cuando aparece la disonancia cognitiva, ¿qué estrategias puede utilizar el marketing para reducir ese malestar en el consumidor? Bueno, hicieron toda la tarea, han estudiado debidamente. La disonancia cognitiva es un fenómeno al que se lo atiende poco y para mí, ¿no? Se debería considerar más. Primero, lo que hay que aclarar es que para evaluar la disonancia cognitiva es ese ruido que me hace justamente luego de la compra. Digo, pero el botín se me está rompiendo. Eso es una disonancia, pero prácticamente luego de comprarlo, y es el ruido que tengo, como diciendo, pero hice una compra y no estoy satisfecho por alguna situación después de esa compra. Por eso se llama disonancia. Pero lo que hay que aclarar es que es más importante cuando el producto o el servicio es, a veces se confunde, se habla de mayor valor. Yo siempre aclaro que más que mayor valor es el tiempo que te lleva tomar la decisión. O sea, cuando alguien compra un auto, salvo mi vecino, que yo veo que siempre cambia de auto, no tiene problema, hay una cantidad de tiempo que se invierte en qué auto compro, cómo me toman el mío, cuál es el mejor, para qué lo voy a usar. Entonces luego te lo compras y, qué sé yo, no tenés, la butaca no es regulable como para la altura que tenés, además decís, pero pucha, ¿cómo no me compré el otro que sí tenía eso? Y demás? Esa es la disonancia cognitiva. Entonces, cuando se trata, se llama de bienes de alta implicación, hay que tenerla muy en cuenta. Y la respuesta a lo que preguntaste después es, justamente en el caso de los autos, se entregan o merchandising o... Antiguamente se te llenaba el tanque, imagínate, hoy te llenan el tanque, sale más caro el tanque que el auto,
O te daban, o te dan, a lo mejor todavía no lo sé, un ramo de flores a las mujeres, o un champán, o sea, ese tipo de cosas. Pues, ¿y para qué gastan en eso? Lo hacen, a veces lo hacen porque lo hacen por dinámicas, por dinámicas que se comparten, pero técnicamente son elementos para justamente disminuir la disonancia post-compra. Eso también, por ejemplo, el darte repuestos extra o esas cosas. Por ejemplo, yo me compré un reloj en una relojería bastante cara y me dieron el primer cambio de batería gratis. Ah, mira. Entonces también pueden hacer eso las marcas así. Eso es muy lindo, Gaby, porque además lo que está haciendo es fidelizarte. Claro. Sí. Porque ¿qué tenés que hacer? Tenés que volver. Claro. Sí. Entonces, ese hecho de volver, justamente te iba a decir, lo ideal, en el caso de los autos, es el primer servicio gratis o con un descuento o cosas así. Entonces, ¿qué hace? Que vos vuelvas a relacionarte con la empresa y justamente sigas provocando flujo, ¿no? Eso también tener una segunda experiencia, un segundo ojo a lo que ya viste. Por ahí solo tuve suerte la primera vez y me hablaron bien, pero voy una segunda vez y pruebo si de verdad vale la pena esta marca. Claro. Totalmente. Una Buenísimo. segunda buena impresión. Claro. Claro, yo lo que digo es que muchas veces, claro, bueno, se dice que es muy difícil. Sí, Obvio que sí. ¿Y sabes por qué se dice que? Porque hay unas pastillitas de neuromarketing después, creo, con Pajarito. Ahí vamos a poner un poquito de neuromarketing. Nuestro cerebro, en segundos, elabora una imagen de esa persona que acabas de conocer. Sí. La juzga. Hagas lo que hagas, o sea, es casi independiente de vos. O sea, prácticamente en el acto ya conformaste una imagen, un juicio, un estereotipo de esa persona. Por eso se dice que, históricamente en ventas se dijo que es muy difícil volver a crear una buena primera impresión, porque la primera impresión es una sola. Pero había sido que justamente la neurociencia aplicada al marketing, que es el neuromarketing, lo explica claramente, se lo explica científicamente. El cerebro rápidamente crea una imagen, entonces cuesta muchísimo luego modificar. Exactamente. Bueno, desde la perspectiva justamente del neuromarketing, ¿cómo se estudian las respuestas emocionales del consumidor frente a una marca o anuncio? ¿Podríamos decir que el neuromarketing busca medir lo que al consumidor siente antes incluso de que pueda verbalizarlo? Sí. Bueno, también está muy bien. Está demostrado que, digamos, el cerebro decide antes de lo que vos crees, por así decirlo. O sea, cuando vos crees que estás tomando una decisión, el cerebro ya la tomó. No me acuerdo ahora cuántos segundos, pero unos segundos antes el cerebro ya decidió. Eso en primer lugar. ¿Cómo se sabe eso? Porque hay, para lo que nosotros es la práctica habitual cuando te haces un estudio médico, te hacen resonancias, y sobre todo cuando hacen una resonancia en el cerebro, ¿no? Que se observa ese funcionamiento. Yo tuve esa experiencia en forma directa cuando ustedes saben que nosotros hacemos meditación, hacemos técnica de respiración, un poquito de yoga, y cuando vino un instructor avanzado que es biólogo, que es investigador científico y además es instructor de técnicas de meditación y demás, y a público, frente a 400 personas, me conectó este tipo de aparatos y me dijo, medita, y yo escuché que la gente hizo, y yo no sabía por qué. Y después lo hicimos varias veces en distintas ciudades, y ahí yo ya sabía que lo que la gente veía en una pantalla grande, conectada a estos sensores, era mi resonancia, o sea, eran las curvas que hacen, digamos, nuestro cerebro, ¿no es cierto? Se llama espigas cuando tiene movimiento. Entonces, ¿como el del corazón? Es alguna cosa así. Entonces, esa vibración, por así decirlo, de ondas cerebrales, cuando te pones a meditar, se aplana. Entonces la gente hizo porque vos ponemos a meditar, y de pronto esa espiga se transformó en un horizontal. Entonces, esa fue una experiencia propia, ¿no? Por eso la comparto. ¿Qué se hace a nivel científico? Los equipos que tienen este tipo de desarrollo te conectan con aparatos similares, a veces usan cascos que tienen sensores. En este caso era una vincha,
A mí me pusieron una vincha, no sé por qué. Y entonces, por ejemplo, te muestran una peli o una publi y la gente reacciona naturalmente, obviamente, solamente mirando y produciendo sus emociones. Y estos sensores lo que hacen es mandar información sobre qué zonas del cerebro se iluminaron, por ejemplo. Entonces sabés que se iluminó la zona del cerebro donde hay alegría, por ejemplo, claro, o hay goce, o hay displacer, ¿no? Entonces esta es la razón científica de por qué. Por eso se dice que películas como Disney y demás saben perfectamente cuándo el que la está mirando va a llorar, en general. Eso también nosotros mencionamos, que aparte siempre utiliza mucho el recurso de la nostalgia. Sí. Disney utiliza muchísimo la nostalgia, la emoción, la tristeza, esas cosas exageradas. Como justamente encima son para niños, se tiene que sobreexagerar todo. También porque Disney va creciendo con su público. Por también, ejemplo, ahora va a salir cómo es que Toy Story remontó varias veces las películas. Porque unos dijeron que para muchos ya terminó en la 3. Ya está, porque Andy ya creció, ahí ya terminó. Y eso tiene sentido porque un público, o sea, nosotros nos criamos con ese Andy como el personaje principal. Y después lo cambiaron a... La chica. Sí, la chiquita, no me acuerdo el nombre. Tampoco. Y ahora van a sacar una quinta película. Con la no inteligencia artificial, con la tecnología. Ya no son juguetes, sino que la tablet reemplaza a los juguetes. Mira, entonces, no sabía eso. Yo creo que, o sea, yo en lo personal creo que va a estar bueno, o sea, no sé. ¿Vos la querés ver? Sí, es que siento que va a estar muy bueno el cambio del juguete a la tablet. Es como nosotros nos criamos justamente con los juguetes y veíamos la película con los juguetes. Es como un cambio muy grande. Estoy pensando cómo le escribiría abajo el nombre. Mal. Es verdad. La tableta otra. Sí. Bueno, vamos a una siguiente pausa musical para hacer las últimas preguntas y el cierre del bloque y de la entrevista. Ya volvemos. Más que buena onda. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvimos una vez más a este cuarto bloque. Son las 11:15 pasadas. Casi 17. Donde vamos a finalizar esta pequeña entrevista a nuestro profesor, nuevamente de preferencia, Víctor Perren. Está cansado de que le digamos eso. Por él sabe igual que lo queremos. A veces. Ahora sí, vamos con las últimas preguntas. ¿Cree que el neuromarketing confirma que la psicología del consumidor ya venía planteando sobre emoción, motivación y decisión? Es decir, que muchas decisiones no pasan primero por el análisis racional, sino por la activación emocional y luego la justificación cognitiva, lo que decíamos hoy. Lo que decíamos hoy, pero justamente lo que hizo el neuromarketing es demostrar eso. Uh-huh. Eso es lo que dijimos recién, de la primera impresión, de que compramos en forma emocional, básicamente. Todo eso el neuromarketing lo demostró y lo puso a la palestra con números duros, digamos, ¿no? Claro. Así que sí, totalmente. Y nuestra última pregunta, de que si tuviera que darle un consejo a futuros profesionales de marketing sobre cómo usar la psicología del consumidor, ¿cuál sería? Nosotros. Ruido de mate. Sí. Es muy linda la pregunta. Yo a veces justamente me cuestiono si el comportamiento del consumidor, así como decíamos antes, cómo cambiaron las conductas del consumidor y demás, la influencia de los medios digitales, las redes, si el comportamiento del consumidor como disciplina tiene vigencia y cómo expresarla. Les comenté rápidamente al comienzo que finales del año pasado hice un curso abierto, o sea, yo hace mucho que doy en universidades y en institutos la disciplina, que viene de un posgrado que hicimos y demás, y vos sabés que el hecho de darlo a gente que de distintos niveles, o sea, gerentes, dueños de empresas, vendedores, emprendedores,
directores de justamente académicos. Fue muy interesante porque fue muy mixto el público. Y ahí me confirmó que sí. No solo para estudiantes de marketing. Les voy a dar un ejemplo que ustedes conocen. Nosotros cuando vimos memoria, vimos que la memoria se estructura en 3 partes. La segunda parte, que es la memoria de corto plazo, es como que no le damos... Nosotros todos nos estribamos en la memoria a largo plazo porque claramente es donde las marcas quieren estar, donde todos queremos estar. Vos haces este programa y querés que la gente lo escuche y lo recuerde. Entonces, la memoria de corto plazo, justamente como el nombre lo dice, dura segundos nada más. Sin embargo, es lo que practicamos cuando pasa un número en tu teléfono o cuando querés entrar a alguna aplicación no paga, por lo tanto estás sometido a esos segundos de publicidad, o cuando simplemente estamos mirando hacia la calle, pasa a lo mejor un camión con una distribución y a vos te interesa retener el número, o cuando ustedes por radio mencionan un número. O sea, mira la cantidad de ejemplos donde ahí se aplica la memoria de corto plazo. Estoy buscando un ejemplo muy práctico de algo que puede ser muy técnico, decir, ¿para qué sirve esto? Y su aplicación. Entonces, una manera de expresar un número telefónico, un número de WhatsApp, que se usa tanto, lo ponen de corrido. Y eso es un error total, conceptual. Nosotros vimos, y aparte también vimos en interpretación, que la organización perceptual, a partir de la Gestalt, te permite agrupar, que el cerebro agrupa para economizar, agrupa. Es decir, en lugar de recordar 10 números, como tiene un número de WhatsApp, por ejemplo, en nuestra zona, puedo recordar rápidamente 3 o 4, con el fenómeno de la agrupación, y la memoria a corto plazo nos dice que nosotros podemos asimilar rápidamente 7 espacios, números, letras, caracteres, lo que sea, más menos 2. Muy bien. O sea, de 5 a 9. Entonces, si yo pongo un número que tiene 10, estoy por fuera de ese rango. Estamos hablando, ese rango. Entonces estoy tirando eso. O sea, poner 10 números seguidos es que para que nadie lo recuerde. Claro. Entonces, esto pretende ser una mínima aplicación práctica, por decir, mira, manejando porque me pasó en el curso, me pasó que dice, pero la camioneta nuestra de la empresa está ploteada de esta manera, entonces se pusieron reflexión y dice, pero entonces si lo hacemos de esta manera, mirá lo sencillo, claro, que sería, por ejemplo en este caso, una aplicación de la técnica, de parte de la teoría que nosotros compartimos, ¿no? Está en lo habitual. Sí. Claro, y ese es otro tema que te iba a decir. No está en el marketing, está en la vida. Cuando hablábamos de los mecanismos de defensa, todo el tiempo en nuestra vida personal defendemos nuestro ego ante determinadas situaciones que creemos, sentimos, nos parece que nos pueden afectar. Sí, exactamente. Y ahí sacamos esos mecanismos para defender y llevar adelante, obviamente, nuestro ego, nuestra autoestima. Claramente. Bueno, para ir cerrando con la entrevista, como siempre decimos, nosotras con este programa lo que buscamos es que el consumidor, o sea todos, porque todos somos consumidores, entiendan un poco más de lo que está detrás, piensen más antes de comprar, presten más atención a las cosas que ven en lo diario y se den cuenta de que el marketing está en todos lados, consciente o inconscientemente está en todos lados. Intentar tener compras más racionales, no ser tan consumistas, es difícil, lo sé. Sí, pero yo soy el ejemplo. Pero sí, ahora sí, muchísimas gracias, profe, por darnos sus conocimientos una vez más. Y por prestarnos su tiempo. Totalmente. Muchas gracias. No, para mí es un placer, además porque es un placer ver cómo han asimilado los conceptos y que ustedes los valoren y los mantengan y los difundan. Y además por invitarme, porque es re lindo estos espacios de difusión hacia lo que nosotros amamos, que es el marketing. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en una próxima pausa musical. Hola, Volvemos tomando mate. Ahora sí, volvemos al siguiente parte del programa, que como mencionamos anteriormente tenemos un nuevo bloque que es especial de tendencias y farándula y chismentos. Todo esto obviamente está súper relacionado con el marketing, no es un secreto. Así que nada, ahora sí, arrancamos con lo que es tendencia hoy.
vamos a ver este nuevo otoño, un nuevo color, no nuevo, pero que no se estuvo viendo tanto últimamente. Quizás sí un marrón, pero el que va a brillar en este otoño va a ser el marrón chocolate, que se dice que es el nuevo negro. Es la tendencia absoluta de 2026. Se está viendo muchísimas chaquetas como low cost de este color en las calles de Buenos Aires. La clave esta semana es combinarlo con jeans clásicos y accesorios dorados. Si no tenés algo marrón en el placar, estás fuera del outfit del día. La segunda novedad que tenemos, que creo que todos lo habremos visto, fue impactante. No ver a nada más y nada menos que a Bad Bunny con Duki, Cazzu y Kea. El reencuentro desde el 2017, que no pasa esto en los escenarios. Pero sí, el Monumental todavía vibra con el paso de Bad Bunny y su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. Lo más comentado de la música no fue solo su show, sino la unión en el escenario con Duki, Cazzu y Kea para el remix de Loca. Por otro lado, también podemos decir que en Spotify Argentina el tema La Villa de Ryan Castro sigue clavando el puesto número 1, seguido muy cerca por el hit de cumbia Soy Favela de la T y la M. Me encantó ver cómo es esto, Reels y TikToks, o sea, varios videos de lo que fue la presentación de Loca. No. Ay, no. Dios mío. El FOMO. El FOMO. No, yo de verdad, dije, nunca tuve tanto FOMO en mi vida. Mirá que yo no soy tan fan de Bad Bunny, pero creo que me arrepentí más de no ir a ese que de ir a ver la futura. Tal cual. Fue me dio acá, Sí, me dio a la acá. infancia, me dio a mis 12 años. Sí. Bueno, en TikTok, el Superman Challenge y las mini influencers, hay dos polos opuestos en redes. El peligro. El Superman Challenge está en todos lados, pero ojo, los médicos ya salieron a advertir que es peligroso porque consiste en que te lancen al aire como si volaras. ¿No vi ese? Yo tampoco lo vi, pero qué miedo. Sí. Después, lo tierno viral. El video de las mini influencers donde las hijas de Wanda Nara, La Joaquí, Evangelina Anderson y Balu Cervantes se juntaron a bailar. Un tren de TikTok es lo más compartido de este fin de semana. Claro que hay un montón de influencers que por ahí tienen a sus hijos y los hacen de mini influencer como Claro. cocinando o haciendo diferentes actividades de la casa. Lo gracioso acá es que todas las mencionadas son partes de MasterChef Celebrity Argentina 2025. Están todas en el mismo ámbito, así que asumo que también es por eso, porque comparten el día a día y seguramente los hijos también están por ahí por el rodaje, ¿no? Y un dato random que todos están comentando, Mendoza es el centro del futuro. Se anunció que por primera vez Argentina será sede de un torneo mundial de robótica, First Tech Challenge, y será en Mendoza. Los pibes están como locos armando robots para clasificar al mundial en Houston. La verdad creo que se podría ver bastante repercusión acá en Posadas, siendo que existe ya estos paraderos de tech. Sí, ¿no? Y tengamos en cuenta que se dice que acá es la ciudad más startup del país. Claro. También tenemos la escuela de robótica, así que me sorprende no haber leído tanto del tema. Bueno, después vamos a tener el reality TV audio en TikTok. Hay un tren nuevo donde la gente usa audios dramáticos de Gran Hermano o reality shows viejos para cosas aburridas, como lavar los platos o ir al chino. Si ves a alguien filmándose mientras limpia y suena una música de suspenso total, ya sabe por qué es. Para ir cerrando lo que fue tendencia esta semana, podemos decir, esta semana la moda pide marrón chocolate, los auriculares piden trap y cumbia de la T y la M, y TikTok está dividido entre los hijos de los famosos y la fiebre por la robótica en Mendoza. Creo que para mí lo más impactante sigue siendo lo del trap, nuevamente después de tantos años. Tal cual. Así que nada, esto... A mí en lo personal yo siempre fui muy fan de Duki, de Kea, de Cazzu, siempre fui muy fanática de este género, así que... Se Encima, imaginarán. se re dio que hablar porque, claro, la conexión que se vio entre Bad Bunny y Cazzu. Ay, wow. no. También dio que hablar el hecho de que Cazzu y Duki están peleados hace años, así que compartan un escenario fue para la escena argentina top momentos del año. O sea, no hay más nada que Tal decir. cual. Y recién estamos en febrero y ya Sí. pasaron muchísimas cosas, así que es lo que nos espera. Sí, encima del hecho de que Bad Bunny le haya dejado a Cazzu interpretar su tema canción de la con con otra. Sí, y que también que aparezca, que nadie se lo esperaba, porque ya estaban Kea y Duki, entonces dijeron, bueno, no va a entrar Cazzu, y de la nada sale del medio de una plataforma, ¡Wow! haciendo también un detalle no menor, es que usaba el outfit de un color que usó la última vez que compartió Sí. escenario con Bad Bunny en 2019. Fue muy bueno. Terrible. Bueno, para ir cerrando estos bloques, vamos con un poquito de la farándula argentina. Lo más comentado en chismes argentinos.
Guerra abierta. Cintia Fernández contra Moria Kazan. El clima en el programa de la One por el 13 estalló. Tras un fuerte cruce al aire entre Cintia y la abogada Elba Berchio. Moria no la defendió y la panelista pegó el faltazo. La lengua karateca de Moria no perdonó. Dijo que la silla vacía era porque Cintia solo arregló 2 veces por semana. La respuesta de Cintia fue letal. Subió una foto de mecheras generada con IA, sugiriendo que entre ellas se entienden, reavivando viejos conflictos legales de Moria. Wow. Me encanta el término lengua karateca. Sí, no. Porque, claro, ella no se calla, la amo. Es Moria, ¿qué podemos esperar? Es Moria, tal cual. Después, el ninguneo de Bad Bunny a Wanda Nara. Esto me sorprendió muchísimo. Wanda pagó una cifra millonaria para estar en el sector VIP, la casita del show de Bad Bunny en Argentina, pero la jugada le salió regular. Se filtraron videos donde se ve al conejo malo saludando a todos a su alrededor de ella, pero ignorándola sistemáticamente a pesar de sus intentos por conseguir una foto. En redes no la perdonaron y el video del momento incómodo es tendencia absoluta. Puede ser porque realmente en la casita no se permitían tener fotos, o sea, no se podía llevar celular. También me parece que con el alboroto, Bad Bunny de acá para allá, capaz fue inconsciente, no creo que haya sido con maldad de verdad. Me acordé de paso de un detalle no menor que también puede entrar en chismentos, que una que estuvo muy a favor de Bad Bunny cuando fue ¿cómo se llama la copa esta? ¿El Super Bowl? El Super Bowl. Una que estuvo muy fanática y subió muchas cosas sobre los latinos fue nada más y nada menos que Ángela Aguilar. Y después de este show en Argentina, le dejó de seguir de todos lados a Bad Bunny. Porque le dio lugar a Cazzu. Y bueno, y ella ni siquiera, y de paso, Ángela Aguilar ni siquiera participó en la casita de México. Así que nada, dio un chismento más. Para ir cerrando, Yuyito González, soltera otra vez. La racha de Yuyito no mejora. Después de su mediática separación de Javier Milei, se había mostrado muy ilusionada con el empresario uruguayo. Sin embargo, en LAM confirmaron que el romance duró un suspiro. Dicen que el motivo fue un desgaste prematuro por la presión mediática, aunque hay versiones que hablan de un desplante del empresario que a ella no le gustó para nada. Esto, de hecho, lo mencionamos la semana antepasada, o sea, duró 2 semanas, chicos. Sí. Terrible. Y que no es exactamente chisme, pero está entre lo que se habla. La suspensión en MasterChef Celebrity. Hay mucha tensión en la producción del reality. Se suspendió la grabación de la gran final por motivos de fuerza mayor. Se habló de un conflicto gremial y técnico, lo que dejó a los finalistas y a los fans en ascuas. Para el segundo detalle, el debut de Beto Casella en América. Tras años siendo el rey de Canal 9 con Bendita, Beto debutó con su nuevo proyecto en América TV. Los números del rating estuvieron bajo la lupa de toda la semana, compitiendo directo con su viejo programa. Después, Mirta rumbo a los 100 años. La chiqui celebró sus 99 años con una gala íntima pero muy comentada. El reencuentro con su chef, Jimena Monteverde, emocionó a todos y Mirta ya avisó que los 100 los piensa festejar a lo grande y trabajando. Bueno, feliz cumple a Mirta Legrand, que es hoy su cumpleaños. Ojalá nos invite a su gran festejo de los 100. Tal cual, nos que llegará. En algún momento podremos tenerla acá y hagamos una mesaza. Hoy, por favor, quien pudiera. Ahora sí nos vamos a un siguiente corte musical para ir a uno de los últimos bloques. Ya volvemos. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Volvimos de vuelta. Volvimos de vuelta. Con más mate, otro bloque. Y esta vez seguimos con nuestro tema principal, hoy de comportamiento del consumidor. Pero esta vez vamos a hablar de segmentación, personalidad y marketing actual. La psicología del consumidor permite segmentar mercados según sus variables demográficas, geográficas, psicográficas y conductuales. Ahí les vamos a como desglosar un poquito para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, las demográficas estamos hablando de cosas más específicas de un sector. Por ejemplo, la edad, el sexo,
el género, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas cotidianas que diferenciamos a simple vista. Los rangos de edad, por ejemplo, son lo que más se utilizan. El decir, bueno, esto es para niños, esto para adultos, esto para tal edad, tal edad. Las geográficas, el lugar donde vive, la zona geográfica donde... La región, no es lo mismo el norte argentino con el centro, después el sur, cada uno tiene... Hasta saludamos distinto, chicos. Sí, un ejemplo muy básico, la yerba mate no tiene la misma cantidad de demanda acá en el sector, en nuestro sector, ¿no? En la región litoral, que seguramente en la región más de la pampeana, por ejemplo. También las psicográficas, que estamos hablando de las cuestiones más psicológicas, más específicas. Y por último... Sí. ¿Ibas a decir algo? No, perdón. Sí. Y Bien. las conductuales, que como lo dice la palabra, respecto a la conducta, estilo de vida, forma de ser. Segmentar por personalidad tiene ventajas. Permite entender motivos psicológicos detrás del comportamiento. Se me viene mucho a la cabeza estos como cursos del... Te vendo un curso. El verdadero. O sea, ese tipo de personalidad que usualmente está dirigido como a varones que quieren tener como un mejor desarrollo personal o cosas así, están iluminados y quieren ser su propio jefe. Cambiar Ese su tipo, vida. vos ves todos los formatos, o sea, vos ves los videos que ellos consumen y todos tienen el mismo formato o todos empiezan igual. Quizás alguien, por ejemplo, yo te hago una pregunta a vos y es como, no, pero... Y la pregunta es como que sí o sí tiene que ser súper natural o cosas así. Y el otro te contesta, primero, lo que tenés que hacer como súper seguro, con confianza. Y que ese es como lo que aspiran el tipo de gente que busca eso. Como que terminar siendo esa persona que también te vende un curso. También tiene sus desventajas todo esto, ¿no? Porque es complejo y difícil de medir. No, es casi imposible de medir. El pensar, bueno, un rango de edad nomás. Es como, bueno, damos un rango de 18 a 50 años. Es muchísimo. ¿Cuántas personas en el mundo hay? ¿Cuántas personas en esta zona geográfica de este sexo con estas edades? Es muy complicado llegar a este segmento tan específico, pero es la idea al fin y al cabo, ¿no? Además, las nuevas tecnologías han cambiado el comportamiento del consumidor. Es como veníamos hablando, que ahora el consumidor quiere estar más informado, existe una mayor comparación. En un reel que vamos a estarle mostrando próximamente en la cuenta de la Académica 98.5, nos pueden encontrar así en todas nuestras redes sociales, van a encontrar cómo es que nosotras hablamos un poquito de esto, de cómo queremos que ustedes estén informados, que mediante esa información puedan hacer distintas comparaciones al producto que ustedes deseen adquirir, y en esto ustedes puedan sentir que tienen más poder a la hora de tomar estas decisiones. Hago un mini spam acá, ya que estamos hablando de la cuenta. Hoy subimos una encuesta que dice: ¿crees que el marketing crea una necesidad o activa las que ya existen? ¿Ya votaron? Las opciones eran: las crea, las activa, las transforma simbólicamente o depende totalmente del contexto. Voten, después al final vamos a hablar un poquito más del tema. Hoy el consumidor investiga, opina y comparte. El marketing debe adaptarse a un consumidor más informado y exigente. Es algo muy, como dijimos antes, referido a la percepción, a la motivación, a las actitudes, personalidad, toma de decisiones, gente de su alrededor, redes sociales, personalidad. Hay muchísimas cosas que influyen a la hora de tomar una decisión de compra, a la hora de que la marca como tal diga: me dedico a este nicho de mercado, busco este tipo de consumidores, ¿no? Es súper, hiper, mega complicado el entender todo esto, ¿no? Es por esto que hacemos esta investigación detrás, ¿no? Entonces acá entendemos que al consumidor no estamos queriendo manipularlo, porque eso también se dice mucho de que, no, el marketing es pura manipulación, acá me están queriendo ver la cara, y esas cosas. Es como que igualmente muy pocas personas se toman el tiempo de decir: esto realmente lo quiero, no lo quiero, y pensar si realmente están siendo manipulados o no. Pero no es manipularlo, es comprender cómo piensa, siente y decide. Cuando vos piensas que nadie te entiende, hay alguien allá afuera, hay un profesional de marketing que quizás te entiende. Que quiere satisfacer tus necesidades. Y como dijo nuestro profesor, este es el verdadero poder de la psicología del consumidor. Esto es lo que buscamos desde la psicología del consumidor en el área del marketing. Porque sí, es todo esto, es estar en todos lados básicamente, satisfaciendo poco a poco a cada uno de los individuos, intentando que cada día estemos todos más satisfechos, mínimamente dicho, ¿no? Así que nada, nos vamos a una nueva pausa musical y ya volvemos. Dale play mental a esta temporada. Primavera 2025. Viví música y cultura.
Volvemos a este último bloque, las 12 pasadas. Y bueno, vamos a hablar un poco retomando esto del proceso de toma de decisiones y post-compra. El apunte presenta el modelo de toma de decisiones del consumidor en 3 fases. Fase de entrada, donde hacemos el reconocimiento de la necesidad. Incluye las campañas de marketing e influencias socioculturales. La fase del proceso, donde analizamos las opciones, intervienen factores psicológicos como la motivación, percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes. Y por último, la fase de salida. Es la compra y evaluación post-compra. Es cuando, por ejemplo, cuando decimos el servicio post-compra también incluye todo esto, ¿no? El decir de verdad me gustó, cómo me trataron, me llegó esa satisfacción correcta o no. Claro, que esto van a tener diferentes fases. En total van a tener 3 fases, que va a ser la fase de entrada. Vamos a reconocer esa necesidad, que siempre hablamos de eso, independientemente del profesional cual sea, ya sea alguien que te está atendiendo nomás apenas vos entraste al local, o sea, reconocer verdaderamente la necesidad del consumidor, empatizar con él, incluyendo en estas campañas de marketing e influencias socioculturales. Después vamos a tener la fase del proceso, que analizar las opciones, o sea, no solo vos como consumidor analizar las opciones, sino que hasta a veces pienso que vos ya querés esas opciones analizadas. Y creo que pasa más que nada con adultos de 40 años más o menos, que también ellos tienen esto de querer todo ya. Se me viene a la mente, eso es el ejemplo que damos siempre de la computadora, que quizás una persona de 40 y pico de años, si no está profesionalizada en el tema, te va a pedir una compu y te va a decir, y ese anda, y puedo abrir Word en ese. ¿La puedo enchufar? Sí. Bueno, esas cosas es como que no terminan de analizar todas las opciones que puedan llegar a tener dentro de la computadora, sino que ya quieren esas opciones analizadas y vos, como vendedor, las traduzcas al lenguaje que ellos esperan. Solucionas automáticamente nomás el problema y la necesidad al instante. Tal cual. Por último, vamos a tener la fase de salida de compra y evaluación post-compra, que es como mencionaba Gaby, ¿no es cierto?, de cómo al final ese producto te sirvió, te fue útil, satisfajo. ¿Cómo? ¿Satisfajo? Creo que se dice así. La necesidad. Fuiste satisfecho. Fuiste satisfecho de tu necesidad. Y ahí van a aparecer como pequeñas encuestas. O a veces, si el producto es físico, quizás te mandan un QR como para que dejes una reseña. O directamente hay algunas marcas que lo que hacen es como que te mandan al producto, ¿no es cierto?, cuando tenés tu compra, y te invitan a que vos subas una historia etiquetándolos. La evaluación post-compra es clave porque determina satisfacción y decisiones futuras. Si tu servicio post-compra fue malo, no vas a tener una futura compra en esa marca, ¿no? Es muy importante el post-compra. Aquí aparece la disonancia cognitiva, que veníamos hablando justamente con el profe, que explica el malestar cuando hay incoherencia entre lo que pensamos y lo que hicimos. Es como cuando dijo el profe, por ejemplo, cuando algo dije, tanto invertí en esto y de verdad no logré lo que quería, no logré satisfacer mi necesidad. Es un bajón, claramente, ¿no? Entonces es como bastante difícil sobrellevar después de eso, porque ya no vas a volver al mismo lugar. Sí, y con esto abrimos como un pequeño espacio de debate y díganos qué piensan. ¿Alguna vez compraron algo y después dudaron? Yo un montón de veces. Pero capaz porque yo soy medio indecisa y soy un enojo nervio, entonces es como que digo, ¿va a llegar bien? ¿Será que tuve que haber comprado o tuve que haber esperado y ver otras promociones? Me pasa muy seguido eso. A mí me pasa por ahí más el hecho de ¿por qué lo compré? ¿De verdad lo necesitaba? Sí. Pero bueno, yo también consumo todo lo que encuentro, pero pasa muchísimo. Todo y el esto, tiempo. como mencionábamos con el profe también, de cómo influyen las reseñas y recomendaciones en la confianza. Hoy en día lo peor que le puede pasar a algún comercio, a alguna marca, es dejar una mala reseña. Al toque la gente te responde justamente si es que tuviste un inconveniente. El profesor nos da un ejemplo, que hizo muchos reclamos por vía email y nunca le contestaron. Y un colega le dijo que haga el reclamo, ya sea por Facebook o por Insta, y va a ver que al toque le van a contestar. Y fue así. Entonces, como uno también analiza cómo las dinámicas de contestación al consumidor van cambiando. Exactamente.
El apunte destaca que la confianza se construye con experiencias positivas, privacidad protegida y buena atención ante problemas. Además, es más rentable retener clientes que captar nuevos, como siempre decimos. Y como siempre decimos también, los de marketing están para solucionar, para resolver. Si no resolviste, fuiste y perdiste un cliente, de paso, ya que estamos. Ahora sí, vamos a primero que nada a seguir con saber qué fueron las respuestas de la encuesta, ¿no? Dijimos que ¿crees que el marketing crea necesidades o activa las que ya existen? Las opciones eran las crea, las activa, las transforma simbólicamente o depende del contexto. La mayoría votó que las crea. El marketing no crea necesidades. No vendemos humo, mi gente. No crea necesidades. Las necesidades las tenemos porque somos seres humanos y vivimos en necesidad constante y en la constante insatisfacción o crear nuevas necesidades nosotros mismos. Esto además, lo leíamos en un libro de Bauman, que decíamos que la constante insatisfacción, el ya lo tengo pero necesito lo siguiente, el ya lo tengo pero falta algo más, siempre falta algo y no nos terminamos de satisfacer en ningún momento. Sí, y es como que también se confunde muchísimo siempre lo que es confundir necesidad y deseo. Capaz vos deseas algo, pero no lo necesitas, o sea, vos estás pensando en tu cabeza diciendo que no, es que yo necesito esta prenda de ropa, es que yo necesito comprar tal herramienta, dependiendo de qué capaz no lo necesitas, sino que tenés el deseo de... Un ejemplo muy cotidiano que siempre nos dan es, tengo hambre. Entonces mi demanda es comer algo. Nutritivo. Lo que fuera, pero comer algo porque solo tengo hambre. Ahora, mi deseo es ir a la panadería de acá a la vuelta y comprar una docena de facturas. Claro. Tranquilamente podría abrir la heladera y sacar lo primero que encuentre. O podría agarrar y ir a un kiosco y agarrar la galletita más barata. Pero yo deseo una docena de facturas. Ese es un ejemplo muy sencillo. O el típico, tengo sed, abro la heladera y saco una botella de agua. No, quiero una Coca-Cola light, sin azúcar. Ahí es donde está mi deseo en ese momento exactamente. Pero bueno, podríamos decir sí que activa necesidades, que por ahí, o el típico de recuerdo, vi algo y sentí que lo necesitaba, entonces bueno, puede llegar a activarte. O también podemos decir que depende muchísimo del contexto, porque hay gente que necesita ciertas cosas que otras no. Depende totalmente del contexto. Así y que de nada. la percepción del consumidor, como veníamos hablando. Exactamente, por ahí hay gente que necesita algo, por ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿no? Como mencionamos, las computadoras, ¿no? Hay gente que necesita una Mac, por ejemplo, porque trabaja en un medio que requiere ese estatus o esa necesidad de tener una computadora excelente como la Mac. Pero un consumidor de todos los días simplemente desea una Mac porque le genera el estatus, le genera la aceptación social que quiere. Entonces ahí es cuando estamos hablando de esa diferencia, que les recomendaría muchísimo prestar atención a las necesidades de Maslow. La pirámide de Maslow dice muchísimo sobre el tipo de necesidades que tenemos como seres humanos. Dicho todo esto, espero que hayan aprendido un montón. No se olviden de seguirnos en las redes sociales como La Académica 985. También nos pueden hacer sus consultas al 3764-727704. Nosotros somos Mili y Gaby de Marketing, pero también no se olviden que los martes y jueves tienen las chicas de NutriVoces, hablándoles un poco más de salud. También hablando de salud, tenemos a las chicas de Psicología de Entre Sesiones, también los martes y jueves por la tarde. Los miércoles tenemos a Bitácora Arquitectónica, un poco más de edificación, diseño y demás. Y con todo esto nos despedimos oficialmente. Y gracias por acompañarnos otro lunes. Esto fue Clic al Blanco. Nos vemos. Más que buena onda. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.